Hubo un momento en tu infancia en el que dejaste de ser tú y nadie te lo dijo. No fue un trauma ni una herida visible, fue más sutil. Fue el día que empezaste a actuar para ser amado. Desde entonces, llevas una máscara tan bien puesta que ya ni recuerdas cómo se siente tu verdadero rostro, pero estás a punto de recordarlo. Desde muy pequeños, cuando apenas aprendemos a caminar, ya estamos absorbiendo señales, no instrucciones, no ideas, sino algo más invisible, expectativa. La forma en que nos miran, lo que aplauden, lo que reprueban, lo que silencian. Aprendemos qué llanto es incómodo para los adultos, qué gesto nos trae amor, qué palabra nos da rechazo. Y así, mucho antes de saber leer o escribir, ya empezamos a moldear un personaje. Al principio no lo notamos, solo queremos que mamá sonría, que papá nos abrace, que los otros niños no se burlen. Pero con cada decisión pequeña de esa infancia, sin saberlo, estamos creando una versión de nosotros mismos que va a acompañarnos por años. Y no necesariamente para protegernos, sino para ser aceptados, porque a eso nos entrenan, a gustar, a encajar, a no romper el molde. Cuando uno crece, ese personaje se refina, ya no se limita a llorar menos o callar más. Ahora sabe qué tipo de humor es seguro, qué tipo de sueños parecen sensatos, qué ideas son peligrosas, sabe qué esconder, sabe cuándo reír aunque no haga gracia. Aprende a dominar el arte más antiguo y más dañino de todos, fingir. Pero no fingimos por maldad, fingimos porque fuimos entrenados a pensar que nuestra versión más auténtica no es suficiente. Entonces aparece el mundo digital. Las redes sociales llegan como una especie de espejo infinito, y en ese espejo, el personaje que ya llevábamos dentro empieza a tener más brillo, más filtros, más opciones de disfraz. Ya no basta con actuar, ahora también podemos editar, recortar, curar, presentar una versión de nuestra vida que nunca existió, pero que nos genera aplausos. ¿Qué sucede con nuestra identidad en ese proceso? Sucede que empezamos a confundir la atención con el amor, el personaje con el alma, lo visible con lo verdadero. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has publicado algo solo para sentirte validado? ¿Cuántas veces has callado una opinión por miedo a ser rechazado? ¿Cuántas veces te has sentido más tú mismo en soledad que frente a tus amigos? La identidad en estos tiempos es como una escenografía. Vemos las luces, la pintura, el fondo hermoso, pero detrás solo hay vacío, cables, sombras. No porque no seamos reales, sino porque no nos permitimos ser reales. ¿Quién eres realmente cuando nadie te observa? Es una pregunta que duele, porque no estamos acostumbrados a responderla. Nos pasamos años perfeccionando respuestas externas. Soy abogado, soy una madre, soy un emprendedor, soy alguien feliz. Pero eso no es identidad. Eso es biografía, es ocupación, es fachada. La verdadera identidad no cabe en una descripción de Instagram. No puede medirse en seguidores ni en interacciones. Tampoco puede fingirse. La verdadera identidad emerge cuando nadie te espera, cuando no hay público, cuando no hay necesidad de convencer a nadie. Y ese momento, aunque incómodo, es profundamente liberador. La mente que está constantemente ocupada en agradar, en responder mensajes, en crear contenido, en dar explicaciones, no puede escucharse a sí misma. Hay demasiadas voces compitiendo adentro, tantas notificaciones que no dejan espacio a la intuición, tantos estímulos que no dejan lugar al alma. A veces, la única forma de volver a ti es apagándolo todo, no para huir, sino para recordar.
Porque antes de ser lo que otros esperan, fuiste algo más puro, más instintivo, más libre. Hay un momento que llega y si estás atento lo reconocerás. Es un momento sin distracciones, un día donde nadie te escribe, donde la ciudad se queda en pausa, donde el ruido baja. Y en ese instante, si no escapas, si te quedas quieto, empieza a surgir una sensación extraña. No es emoción, no es pensamiento, es más bien una especie de vibración interior, como si alguien dentro de ti empezara a despertarse tras años dormido. Ese alguien no quiere fama, no quiere poder, no quiere control, solo quiere vivir en paz, respirar sin miedo, amar sin condiciones, crear sin necesidad de ser aplaudido. Ese alguien eres tú. Y si te atreves a escucharlo más seguido, a dejar que esa parte de ti tenga más espacio en tu vida, todo empieza a cambiar. No de golpe, no mágicamente, pero con una suavidad que transforma. Descubres que hay placeres que no necesitan ser compartidos, caminatas sin fotos, conversaciones sin grabaciones, atardeceres que no se suben, lágrimas que no se explican, risas que no se gritan, momentos que existen por el simple hecho de ser vividos. Empiezas a recordar lo que olvidaste, que tu valor no depende de lo que haces, ni de lo que otros piensan, ni de la historia que armaste para ser aceptado. Tu valor está en que estás vivo, respirando, sintiendo, en que puedes cambiar, en que puedes amar sin razón, en que puedes llorar sin vergüenza, en que puedes existir sin ser perfecto. Y eso, aunque nadie lo aplauda, es lo más real que tienes. Se trata de abrazarlo con compasión y luego soltarlo cuando ya no lo necesites. Porque no estás roto, solo estás escondido detrás de una historia que ya no te sirve. Y tienes permiso de salir. Tienes permiso de ser raro, de ser sensible, de no encajar, de no responder rápido, de no tener éxito inmediato. Tienes permiso de fracasar, de caer, de volverte a levantar. Tienes permiso de cambiar de opinión, de no ser quien creían, de no seguir la ruta preestablecida. Tienes permiso de comenzar de nuevo, contigo mismo. Una de las trampas más sutiles de la identidad es la idea de que hay que convertirse en alguien. Nos lo repiten tanto que lo creemos, que tienes que llegar, que tienes que alcanzar, que tienes que escalar, que debes construir una versión de ti más grande, más brillante, más impresionante. Pero, ¿llegar a dónde? ¿Convertirte en quién? No hay cima donde uno se sienta completo si la raíz está desconectada. No hay meta que cure el vacío de haber fingido todo el camino. Puedes ganar premios, dinero, reconocimiento, y aún así sentir que no estás en casa. Porque no es suficiente con ser exitoso si has tenido que abandonar tu alma en el proceso. En cambio, hay momentos tan pequeños, tan simples, tan invisibles, que contienen más verdad que todos los logros del mundo. El sonido del viento a través de una ventana, el olor del café en la mañana, un abrazo que no necesita palabras, una mirada que no juzga, la risa inesperada en medio del caos, la lágrima que cae sin resistencia. Ahí está tu hogar. No en el ideal de quién deberías ser, sino en el instante donde dejas de luchar contra lo que ya eres. Pero nos cuesta llegar a ese presente, ¿verdad? Nos enseñaron a perseguir lo que viene, a arreglar lo que pasó, pero no a habitar lo que ya está. Nos volvimos expertos en nostalgia y ansiedad, en mirar hacia atrás con culpa y hacia adelante con miedo. Pero estar aquí, ahora, sin escapar, es algo que pocos practican. Y sin embargo, es ahí donde está la vida, no en el recuerdo, no en la proyección, sino en este instante exacto, el único real. Cuando estás presente, no necesitas personaje, porque el personaje solo existe cuando piensas en cómo te perciben. Solo actúa cuando crees que debes impresionar. Pero en la presencia pura no hay juicio, no hay escenario, solo hay ser.
Y al volver al ser, empiezas a sanar. No necesitas encontrar todas las respuestas. No necesitas entenderlo todo. Solo necesitas respirar con honestidad. Y ahí, curiosamente, el mundo empieza a cambiar, porque dejas de usarlo como espejo y lo ves como lo que siempre fue. Un escenario cambiante, hermoso e incompleto, que no vino a darte sentido, sino a darte experiencia. Y tú no estás aquí para triunfar en ese escenario, sino para vivirlo con presencia. Ya no necesitas fabricar una versión de ti que sea digna de ser vista. Ya no necesitas justificar tu tristeza, ni convertir tu alegría en un espectáculo. Puedes simplemente ser, cambiante, contradictorio, vivo, y eso basta. Hay una sabiduría en lo simple, que lo falso nunca podrá imitar. Una belleza en lo real que ninguna edición puede alcanzar. Una fuerza en lo honesto que desarma todos los filtros. Vivir desde ahí no es fácil, requiere valor, requiere dejar de huir. Requiere mirar a la soledad a los ojos y preguntarle ¿qué tengo miedo de ver en mí? Pero si te atreves, si cruzas esa puerta, descubrirás algo maravilloso. Descubrirás que nunca estuviste roto, que no eras insuficiente, que tu esencia no estaba perdida, solo estaba silenciada por el ruido del personaje. Y el silencio, ese silencio interior que antes evitabas, se convertirá en tu refugio. No porque escape del mundo, sino porque te devuelve a ti, a lo esencial, a lo verdadero, a lo que nunca necesitó ser validado para existir. Y desde ese silencio, todo empieza otra vez.